Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Historia. La vida cotidiana en la Nueva España. Que el alumno conozca la forma de vida de los habitantes de la Nueva España y distinga algunas tradiciones que aún perduran en la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para compartir conocimientos por televisión. Este programa de historia está dedicado a los estudiantes de segundo grado. Veremos la forma de vida de los habitantes de la Nueva España y algunas costumbres y tradiciones de este periodo que perduran hasta nuestros días. Les recomendamos consultar el libro Historia de la vida cotidiana en México, que a través de sus relatos nos muestra la forma de vida de las familias en diferentes épocas, desde tradiciones, costumbres, indumentaria y celebraciones. ¿En serio? ¿Este libro habla de esas cosas? ¡Qué interesante! Así es. Veamos juntos el primer video sobre la vida cotidiana durante la colonia. Mientras tanto, les recomendamos elaborar una lista de las acciones que se realizaban en aquella época. ¡Corre video! Querido diario, hoy cumplimos 2 años de haber llegado a la Nueva España desde mi natal Francia. Mis padres laboran con gran éxito en su negocio de alta costura. Mi hermano Pierre ya tiene 13 años. Vivimos en la calle de San Francisco, a unos pasos de la Plaza Mayor de la capital del Virreinato, la cual está rodeada de edificios como la Catedral, el Palacio del Virrey, el Palacio del Ayuntamiento donde se gobierna la ciudad, el Portal de Mercaderes en el cual se comercian objetos de lujo de todo el mundo. Es ahí donde mis padres tienen su negocio de moda europea. Cuando recién conocí la Plaza Mayor, me sorprendió la diversidad de lenguas que se escuchaban. Ahora sé que se hablan lenguas africanas, indígenas, y que las que predominan son el náhuatl y el castellano. Se nota la diversidad social, pues hay una gran cantidad de personas intercambiando y vendiendo sus productos. En la Plaza Mayor se pueden ver personas que visten prendas de lujo a la moda europea o vestimenta indígena. También resalta la desnudez de algunos vagos, mendigos y léperos. Estos últimos eran las personas sin oficio que vivían en la calle. Es posible encontrar alimentos de origen europeo como vinos y quesos, así como maíz, frijol, chile, aves y peces de toda la Nueva España, caña de azúcar de África y naranja de Asia. Hoy acompañé a mi padre al Portal de Mercaderes a hacer diligencias para las telas que manda a traer desde Europa y Asia. En el lugar conoció al comandante de la flota española, don Antonio de Ulloa, a quien, según sus propias palabras, no hay en Europa plaza de ciudad capital que se pueda comparar. Más tarde, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí al mercado del Parián, a un costado de la Plaza Mayor, donde también se venden productos europeos y asiáticos de lujo. Ahí se pueden encontrar vestidos, pelucas, sombreros, zapatos, muebles, espejos, porcelanas y joyas con piedras preciosas. Francisca, la hija de la mulata que sirve en casa, me llevó al mercado de bastimentos o puestos de indios, donde los indígenas de la ciudad y de zonas rurales cercanas comercian productos agrícolas y animales vivos. También me habló de lugares que nunca antes había escuchado, como Xochimilco, Chalco y Zumpango. Con mi padre conocimos el mercado donde se comercia con objetos usados o deteriorados por los viajes ultramarinos, herramientas, artículos de remate o empeño,
y objetos prohibidos y robados. Las plazas públicas son espacios de convivencia e intercambio de todas las clases sociales. En ellas se puede ver a hombres y mujeres fumar tabaco. Algunas mujeres aprovechan las fuentes para lavar la ropa o remojar el maíz para las tortillas. Durante la merienda, mi padre nos platicó que el virrey, conde de Revillagigedo, ordenó limpiar las calles que estaban llenas de basura, castigar con mano dura a ladrones, vagabundos y a los léperos, construir el drenaje y, lo mejor de todo, colocar alumbrado público. Estoy emocionada, pues falta poco para la fiesta religiosa que más nos gusta, la procesión de Corpus Christi con su temible dragón llamado la Tarasca, donde van montados varios personajes que brincan y bailan. Para festejar mi cumpleaños número 14, mi padre nos llevó de paseo al Canal de la Viga. Llegamos en carruaje y rentamos una trajinera adornada con flores de amapola y claveles para recorrer el cauce del canal hasta la garita, que es la aduana por donde pasan las mercancías que abastecen a la ciudad. Me gusta nuestra vida en la Nueva España, con sus mercados y plazas llenas de vida, de mercancías, de fiestas religiosas, con sus corridas de toros, la ceremonia de los voladores. Es una tierra de mestizaje cultural. ¿Les gustó el video? Qué ilustrativo poder observar tantos detalles sobre la vida común de las personas al estudiar la historia de México. Tenemos más historias sobre la vida cotidiana del virreinato, que nos van a sorprender. En algunas conoceremos el tipo de alimentos que consumían, como el chocolate. También veremos información de algunas tradiciones como el Día de Muertos o el origen de la China poblana. Conoceremos, por ejemplo, cómo era la recolección de basura en las calles del virreinato o las leyes referentes a los baños públicos. Ustedes desde casa comenten estas historias en familia. Propongan otros temas que podrían ser investigados en la historia. Cuestión moral: si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Para la tradición cristiana, desobedecer los mandamientos de la Iglesia podría ser causa de muchos pesares. Un curioso ejemplo lo representó el hecho de saber si el chocolate afectaba de alguna forma el ayuno, práctica que refleja la imitación de Jesucristo. El vigor y energía que producía esta bebida en los religiosos fue la razón para que ingerirla se considerara pecado. El historiador Antonio de León Pinelo analizó las características de la bebida y, para fortuna de muchos, se resolvió que no quebrantaba el ayuno, ya que el chocolate podía ser muy benéfico si se consume adecuadamente. Confesionario Mayor de la Lengua Mexicana y Castellana. Y si alguno dijera que estaba libre de pecado, estaría muy engañado, porque todos somos pecadores y tenemos gran necesidad de penitencia. La importancia del sacramento confesional fue decisiva en la vida novohispana, debido a la necesidad de llevar un control riguroso de las costumbres morales y religiosas de la sociedad. Este escrito de 1578 pretende ayudar e instruir a los ministros de esta iglesia y ser de utilidad a los naturales, y los dichos ministros sepan los propios y naturales vocablos que se requieren para preguntar y entender en la administración del sacramento de la penitencia, confesión, a ellos tan necesario. Fray Alonso de Molina dedicó este confesionario al dominico español Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México. La historia de la China poblana.
La china poblana evoca las raíces culturales del México criollo, como la vestimenta, la música y el baile. La historia de este personaje alude a una princesa india llamada Mirra, que al llegar a la Puebla de Los Ángeles fungió como puente cultural entre ambos continentes. Su nombre cristiano fue Catarina de San Juan, luego de conseguir su libertad en América y dedicarse a la contemplación religiosa. En el libro Prodigios de la Omnipotencia y Milagros de la Gracia en la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, se narran las visiones divinas que tuvo de la Virgen María y del Niño Jesús, así como de los milagros que realizó. Plano para la recolección de la basura en Nueva España. En Nueva España, el desarrollo de las urbes virreinales coincidió con un aumento demográfico y el auge de la actividad minera. Al mismo tiempo, surgieron necesidades en la población. Un claro ejemplo de este contexto fue la búsqueda de mayor organización de los servicios públicos, como lo muestra este plano fechado en 1720, firmado por Antonio Álvarez, alarife mayor de la ciudad, en el que se plantea una solución a la recolección de basura. En el mapa señala que la basura debe recogerse y no amontonarse, por lo que se realizó la estrategia de barrer todas las calles de norte a sur e indicar a la gente los lugares donde debía depositarla para después concentrarla, y así transportarla fuera de la ciudad. La falta de higiene fue causa de muchas enfermedades en Nueva España, por lo que resultaba imprescindible crear servicios públicos que aminoraran estos conflictos. Todo esto es muy interesante, saber cómo vestía la gente hace 300 años, cómo festejaban el Día de Muertos o lo que acostumbraban comer en la época del virreinato. Lo que ha ocurrido a nuestros antepasados es importante. Por eso existe la asignatura de historia. Conocer nuestro pasado sirve para tener identidad como mexicanos, ya que forma parte de la memoria de un pueblo, y esto nos sirve para saber sobre nuestro origen. Después de ver el siguiente audiovisual, escriban en su cuaderno los aportes que se dieron durante la época virreinal y perduran en la actualidad. Para saber más sobre este periodo de la historia de México, te invitamos a leer el libro Virreinato de Nueva España, escrito por Alberto Sarmiento. En él encontrarás aspectos de la vida cotidiana, el arte y la ciencia novohispanas. Búscalo en la biblioteca escolar. Bueno, a partir de la independencia se generó una idea muy negativa alrededor de la época colonial. Era un periodo en el que había habido explotación, había habido miseria, había habido muchas cosas que para los hombres de la independencia debían terminar. Pero en realidad eso también impidió ver los grandes logros, las grandes cosas que se dieron en la colonia y que siguen marcando nuestra identidad actual, ¿no? Hablar castellano, por ejemplo, tener una religión católica, el tener una serie de tradiciones, nuestras comidas son comidas todas surgidas en el periodo de mestizaje, ¿no? Son comidas mestizas. Los trajes que llamamos regionales son trajes gestados en esta época. Nuestra música tradicional es una música con instrumentos europeos e indígenas, una música que ha mezclado elementos africanos, asiáticos, europeos y americanos. Todo esto forma parte de una identidad actual de México, ¿no? El rescate del mundo indígena ya lo hicieron los criollos del siglo XVII y dieron a este país una valorización de este pasado prehispánico tan rico que nos hace diferentes a los otros
pueblos occidentales, ¿no? Es lo que nos da nuestra peculiaridad. Todo esto se descubrió en el periodo virreinal, ese periodo aparentemente oscuro en el que no pasó nada, ¿no? Finalmente, olvidar este periodo es una amnesia que nos hace daño, ¿no? Porque es no reconocer esta parte importante de nuestro ser, ¿no? Nuestra cultura mexicana, de la cual nos debemos sentir muy orgullosos, es una cultura en la cual está presente un pasado indígena muy rico, un pasado colonial muy rico, ¿no? Todos los pueblos están llenos de iglesias, están llenos de retablos, están llenos de cosas que nos recuerdan a esa época, ¿no? Hablamos una lengua que nos unifica, que es el castellano. Y esto independientemente de que las otras identidades puedan seguir siendo vivas, no se contradice que exista una identidad hispánica, una identidad, digamos, de tradición española, pero también tenemos en las diferentes identidades indígenas, ¿no? Que también se conservaron gracias a este proceso de hispanización. Nueva España tuvo gran importancia para los criollos y mestizos, ya que era su tierra llena de belleza y riquezas naturales. Esta tierra no solo dio identidad a los novohispanos, sino que los diferenció de sus orígenes europeos y prehispánicos. Al reconocer sus raíces y valorar la grandeza de las culturas indígena y española, conformaron una identidad propia que los identificó con el lugar que los vio nacer y crecer. ¿Y a ti? ¿Qué elementos te identifican con tu comunidad? Bueno, la historia es la memoria de un pueblo, es la memoria de la humanidad. Un individuo sin memoria no sabría dónde ir, no sabría quién es su familia, dónde está ubicado, a dónde tiene que ir, ¿no? ¿Qué es lo que lo rodea? Igual que pasa con un individuo, un pueblo sin memoria histórica es un pueblo que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Entonces es muy importante la historia porque la historia nos ayuda a entender lo que somos, ¿no? A través del conocimiento de nuestro pasado podemos entender muchas cosas de nuestro presente y podemos ir hacia el futuro. Todos hemos aprendido mucho de cómo era la vida cotidiana en el periodo virreinal. Descubrimos que fue durante este periodo cuando surgieron muchas de las manifestaciones culturales que nos dan identidad, como idioma, la música, la comida o las creencias. Los mexicanos somos producto de un mestizaje de culturas ocurrido durante la colonia. Antes de irnos, queremos plantearles preguntas que servirán como ejercicio, luego de lo visto en este programa. ¿Qué tipo de lenguas se hablaban en el virreinato de la Nueva España? ¿Qué alimentos podían encontrarse en los mercados de la Nueva España? ¿Qué clases sociales podían verse en las plazas públicas? Anoten sus respuestas en una hoja y guárdenlas en su carpeta de experiencias para que la compartan con su docente. Nos dio gusto estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa. Los esperamos la próxima. ¡Hasta pronto!